Nos acompaña igualmente don Javier Sierra, periodista, escritor, director de la revista Más Allá, colaborador habitual en programas de televisión de gran audiencia y auténtico experto en temas de misterio. Bienvenido, don Javier. Bien hallado. ¿Cuál es el origen de las abducciones? Bueno, digamos que dentro de la era moderna, lo que se llama la era moderna del fenómeno OVNI, los primeros casos surgen a principios de los 60. Es muy famoso el incidente que viven un matrimonio mixto norteamericano, él negro, ella blanca, son el matrimonio Hill, que en 1961, cerca de las montañas rocosas, sufren una experiencia de abducción. Ven unas luces al fondo y al aproximarse con el vehículo en una zona absolutamente aislada del paisaje norteamericano, ven como dentro de esas luces hay unas ventanillas y unos seres que se mueven, unas sombras que se mueven. No recuerdan nada más. Hay un periodo que además, después esto dará título a varios libros dedicados a este asunto, hay un periodo de tiempo perdido en el que no saben lo que pasa. Cuando regresan a su domicilio se encuentran con problemas en el sueño, problemas incluso en la asimilación de alimentos, tienen muchos problemas médicos de salud. Y al ponerse en manos de un hipnólogo y hacerle una regresión a este matrimonio por separado, los dos cuentan una historia que es perfectamente coherente. Perdón, entre Javier, sí. Una regresión es inducir a este individuo a que recuerde lo que le pasó. Exactamente, sí, es un estado de hiperrelajación. Lo hemos tenido, se hablaba ahora con los casos de asesinato en Málaga, de que a los criminales se les sometía a una regresión hipnótica para recordar episodios, detalles que habían sucedido hace 1 o 2 años. Pues bien, a los Hill, a este matrimonio, se les sometió a este proceso de regresión hipnótica, estado de hiperrelajación, tratando de recuperar esas memorias. Y al recuperar esas memorias apareció un episodio muy desconcertante. Esos dos personajes habían sido llevados a bordo de un objeto de características tecnológicas fuera de lo que eran los años 60 la aviación norteamericana, lo que nosotros teníamos como vehículos de propulsión. Y allí se les someten a una serie de pruebas médicas muy precisas, cuyo relato y cuyo proceso se repetirá en infinidad de casos en los años posteriores, hasta bien entrados los años 80. A partir del año 87-88 arranca el fenómeno que nosotros conocemos y que contaba antes Josep Guijarro, de los visitantes de dormitorio. Ya no se producen esos secuestros en parajes aislados dentro de platillos volantes de aspecto técnico, sino que se producen en el interior del dormitorio de las personas. Es decir, la agresión se traslada de un lugar aislado a un lugar absolutamente cotidiano como el dormitorio. ¿De dónde, don Javier, se supone que proceden los llamados visitantes de dormitorio? Bueno, mi impresión es que la mayor parte de los casos de visitantes de dormitorio tienen un origen mental, es decir, no es una experiencia física, sino una experiencia psicológica, real en el sentido de que produce una serie de efectos en los testigos que son muy similares, por ejemplo, a los fenómenos que viven excombatientes en grandes conflictos bélicos, lo que se llama desórdenes postraumáticos del estrés. Hay esa angustia vital, ese malestar, esa depresión, ese estado depresivo, incluso se traduce en otros problemas de salud como la anemia. Muchas personas sufren este tipo de anemia, pero el origen es, yo creo, mental, se produce dentro de la persona, no es externo, aunque haya un porcentaje de casos en los que hay una serie de evidencias físicas que son muy difíciles de valorar para los investigadores, porque aparecen cicatrices, aparecen huellas, por ejemplo, en el terreno cercano a la vivienda de estos individuos que se asociarían sin lugar a dudas con el fenómeno OVNI, y se produce un fenómeno que es de interés general incluso para los médicos. Fíjese usted, don Francisco, que en el año 91 este asunto llegó a ser de gran interés para la comunidad médica norteamericana, hasta el punto de que se editó un folleto, un librito, que es este librito, se hicieron 100.000 ejemplares para todos los centros hospitalarios y médicos norteamericanos, para que supieran los médicos cuando alguien llegara a sus instalaciones contándoles un episodio o bien de abducción o bien de visita de dormitorio, que supieran cómo enfrentarse a ellos. ¿En qué año se hizo eso, don Javier? En el año 91, con la participación incluso de un premio Pulitzer y eminente psiquiatra que era el doctor John Mack. En ese folleto hay una serie de normas o de indicaciones para reconocer cuando se trata de alguien que está contando una experiencia fuera de lo normal. Exactamente. Son instrucciones a personal médico, a personal clínico, donde se les explica pues cosas muy curiosas. Por ejemplo, hay un formulario, hay un cuestionario en el que si, por ejemplo, la persona dice haber tenido parálisis
en un momento determinado en su cama, que no se puede mover, haber visto luces extrañas dentro de la habitación, haber tenido periodos de amnesia intermitentes a lo largo de su vida. Entonces estos expertos consideraban que estábamos ante un posible caso de abducción. Vamos a continuar inmediatamente. Conoceremos cuál es el detalle de todo este asunto, las experiencias personales poco usuales. Enseguida continuamos nuestra investigación. Después de la publicidad nos espera un caso tan real como increíble. En nuestro país los casos de abducción y visitantes de dormitorio son mucho más amplios, ambiguos y confusos que los documentados en los Estados Unidos. En unos minutos analizaremos un caso real ocurrido en España. Antes volvemos a conectar en directo con la redacción donde se encuentra Manuela Ruiz, que nos cuenta las últimas novedades. Adelante, Manuela. Hola Paco, tenemos un nuevo caso. Acompañan los secuestros de alienígenas, abducción en casa de la víctima, implantes, cicatrices sin explicación alguna y alienígenas macrocéfalos. En ocasiones se produce el seguimiento continuo del abducido, incluso embarazos misteriosos, con su no menos incomprensible desaparición. Don Javier Sierra, director de la revista Más Allá, prestigiosa revista que ya está en los kioscos, les invito a que la compartan, a que conozcan todo el misterio que nos trae don Javier Sierra este mes. Dígame, ¿cómo podemos saber que se trata ciertamente de una abducción y no fruto de la imaginación de un individuo? Pues hasta hace unos años esto era muy fácil, porque no existía el componente mediático, los medios de comunicación no se ocupaban demasiado de estas cosas, las películas sobre este argumento no eran cosa común en las carteleras de los cines, y cuando había un testimonio de Brasil que contaba exactamente lo mismo que otro en Argentina, que otro en el Reino Unido, que otro en Zimbabue o que otro en India, tenías que llegar a la conclusión de que algo global, mundial, estaba ocurriendo. También teníamos otro elemento de juicio, y es que muchos de estos relatos son virtualmente idénticos a lo que nos cuentan las crónicas medievales. De hecho, incluso en el fenómeno de los visitantes de dormitorio se da un precedente medieval muy curioso. En la Edad Media no se hablaba evidentemente de extraterrestres que entraban dentro del dormitorio de una persona y le sometían a todo tipo de pruebas médicas, incluso de abusos sexuales. Se hablaba de diablos, de íncubos y de súcubos que seducían a esos pobres incautos en Francia o en Alemania y que después eran probablemente juzgados por brujería, por mantener contacto con el diablo. La experiencia, cuando se le quita el ropaje mitológico, el vocabulario propio de cada época, es exactamente la misma, el tronco es exactamente el mismo. El tronco es esa especie de experiencia en la que una persona está en su dormitorio y de repente sufre una parálisis absoluta, ve una figura a la que generalmente no le ve los pies, este es un dato muy curioso, que le mira fijamente y después se le acerca, le toca y comienza a hacer pruebas de todo tipo, incluyendo el implante de algún tipo de aparato, hueso extra, se hablaba en la Edad Media, que quedaba dentro del cuerpo de este individuo. Es muy curioso este asunto de los implantes porque durante estos últimos años han existido incluso cirujanos que se han dedicado a extirpar, a buscar estos implantes, y al poder analizarlos tenemos algunos elementos de juicio muy curiosos. En un amplio espectro de casos de implantes, estos son elementos minerales, pero son, por ejemplo, metales de origen meteórico, es decir, que propiamente estaríamos hablando de como si fueran restos de metralla, por decirlo de alguna manera, incrustados bajo la piel, pero de origen extraterrestre, en el término estricto extraterrestre, algo que viene de fuera de la Tierra, pedazos de metal meteórico. Nunca hasta ahora se ha encontrado algo que podamos decir que es un microchip con sus circuitos integrados, que podría ser una evidencia de una alta tecnología. Hasta ahora esa pieza todavía no se ha encontrado, pero sí se han encontrado cosas que no sabemos muy bien cómo catalogar, que parecen pequeñas estructuras engarzadas, que en el microscopio da la sensación de ser cristales de diversa densidad engarzados los unos con los otros, que nuestra técnica, primero, no comprende, y segundo, tampoco sabría decir para qué sirven. Un cuerpo extraño. Un cuerpo extraño. Que ha sido puesto en el interior de un cuerpo humano.